Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí Facebook Man, ¿cómo están? Deseándoles a todos un excelente día, espero que todos se encuentren muy pero que muy bien. Estamos cómodos para traerles un nuevo capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Antes de comenzar quiero pedir perdón por la inactividad que he estado teniendo. Es que me he sentido un poco flojo, la verdad. Eso no es excusa para no traerles video, así que voy a intentar traerles video más a menudo. Pero bueno, sin más nada que decir, recuerden que el link del fanfic está abajo en la descripción, Ahora sí, sin más nada ya que decir, que empiecen los saludos. Adiós. Chao. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Donato Vargas, a Concha Crustáceo y a Michael Saucedo. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continúe no. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Juego de sombras por Adrián King 1. Capítulo 47. Sasuke Uchiha. Para poner a prueba mis habilidades, le susurró el recuerdo al oído mientras su puño impactaba la madera del muñeco de entrenamiento. Un dolor punzante le recorrió la mano, pero lo ignoró mientras su Sharingan miraba fijamente al objetivo inmóvil e inerte. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que pensó en ese día, aparte de alguna pesadilla ocasional? Una vez le pareció imposible deshacerse de él. La voz. Los ojos rojos. Las palabras. El mensaje. Sin embargo, el tiempo seguía avanzando, y Sasuke también. Encontró nuevas personas a las que cuidar, a regañadientes como al principio. Encontró amigos que lo apoyaron, que caminaron a su lado, a pesar del camino que se había trazado. Incluso encontró una nueva familia en Eiji y el resto del grupo. Sí, incluso en la molesta rubia a la que llamaba compañera de equipo. Pero Sadm había hecho algo que el Uchiha jamás creyó posible, llenando un vacío que creía que llevaría dentro para siempre. Y Sasuke por fin pudo dejar atrás el pasado. Nunca lo olvidaría, lo sabía. Sin embargo, sentía que al menos podía vivir con ello. Eso fue, hasta que eso sucediera. Y eso quedó dicho. Demostrarás mi fuerza, las palabras eran terriblemente similares. Habían puesto a Sasuke nervioso durante un buen rato durante los preliminares, haciéndole estallar en sudor frío. Aún así, incluso a través del recuerdo traumático, Sasuke aún podía mirar a Eiji y decir que las dos figuras fraternales de su vida no eran la misma. Ambos aparentemente obsesionados con el poder, sí, pero fundamentalmente diferentes al final. En el método. Uno puso a prueba sus habilidades matando a todo su clan y torturando mentalmente a su propio hermano. El otro demostró su fuerza luchando contra un ninja extranjero fuerte y probablemente inestable. Sin matarlo, por cierto. Su otra mano golpeó la madera esta vez, con mucha más fuerza, y supo que su nudillo sangraba por el maniquí de entrenamiento que le había pedido a Naruto reforzar con sellos. Sin embargo, su puño permaneció pegado a la corteza mientras sus hombros se hundían. Inhalando temblorosamente, apoyó la frente contra la madera. Su mano bajó lentamente por el maniquí. Unos ojos rojos con tomoe negro aparecieron en su mente, mirándolo fijamente. No valdría la pena matar a alguien tan patético como tú, dijo con dureza la voz de sus pesadillas. Entonces el tomoe desapareció. Respira hondo, le susurró una voz más suave al oído, y Sasuke obedeció. Su pecho se elevaba al llenar sus pulmones de aire y descendía al exhalarlo. Hermano tonto, si quieres matarme, maldíceme, ódiame. Gritó la primera voz. Casi se estremeció. Concéntrate en mi voz, ¿vale? Respiraciones profundas y lentas, la segunda voz continuó, imperturbable. Una sonrisa apareció bajo los ojos rojos de su mente. Inhala, se dijo a sí mismo, mientras una mueca que no había notado se transformaba en una expresión pacífica. Exhala. Y vive una vida larga y horrible, huye, la fría voz se burló con indiferencia. Huye y aférrate a tu patética vida. Ponte derecho y relaja los hombros, continuó instruyendo la voz más cálida, más bien como un consejo. Y Sasuke se puso de pie, encogiéndose ligeramente de hombros y dejando escapar un suspiro.
El rostro se volvió más detallado en su mente, con su piel pálida y su cabello negro despeinado. Y algún día, cuando tengas los mismos ojos que yo, ven ante mí. Lo haré, murmuró Sasuke en un susurro. Y cuando lo haga, no estaré solo, hermano, continuó, con la voz cada vez más fuerte a medida que salían las palabras. La última palabra salió como una maldición. Porque, para eso están los hermanos, ¿no? Eiji le dijo más de una vez. Ahora tengo otro hermano, dijo Sasuke con firmeza, mirando fijamente al muñeco de entrenamiento como si fuera su traidor, pariente. Y me aseguraré de que no termine como tú, Itachi. Probarás mi fuerza. No lo dejaré, insistió Sasuke. Porque para eso están los hermanos. Oh, Temari de Tsunagakure, qué monstruo tan absoluto había creado Konoha. Pensó Temari. Era tarde en la noche, pero no podía dormir. Ya había sido un desafío antes de los exámenes. Después de todo, estaban en una aldea que se suponía que invadirían dentro de un mes. Todos a su alrededor eran enemigos, aunque no lo supieran. Pero ahora era aún peor. Tenía pesadillas de vez en cuando, todas con ojos verdes y mucha arena. Ahora eran algo cotidiano, llenas de sonidos y relámpagos, una espada brillante y un par de ojos rojos relucientes. El chico, Eiji Satou, ni siquiera le había hablado directamente durante los exámenes. Había interactuado principalmente con sus hermanos mayores y menores. Pero ella había estado presente en todo momento. Y también había estado presente para verlo vencer al invencible. O al menos, lo que ella creía insuperable. Gaara había vivido situaciones que la habían dejado con la mirada fija en el asombro y el horror a partes iguales. Gaara había matado a gente que fácilmente podría haberla aniquilado a ella y a Kankuro juntos. Gaara, quien jamás había sido siquiera arañado por su perfecta defensa. Gaara, quien siempre terminaba las peleas con sus enemigos muriendo de forma espantosa por la compresión de la arena. Ese Gaara había sido golpeado como si fuera un niño de a pie contra un Jounin adulto. Ese Gaara había estado conduciendo hasta el punto de casi liberar el demonio que llevaba dentro. Ese Gaara había sido atravesado con una espada y electrocutado hasta quedar inconsciente. Por un muchacho más joven que él, nada menos. ¿Cómo se le puede llamar a una persona así? ¿Genio? ¿Prodigio? ¿Monstruo? ¿Se clasificaría como demonio? Ella no lo sabía. Y, sinceramente, no le importaba. Lo único que le importaba, de lo único que estaba segura, era de que no se plantaría frente a esa persona cuando ocurriera la invasión. No, se llevaría a sus hermanos y huiría muy, muy lejos de Eiji Satou. Tan lejos como pudiera. Encontraría la manera de convencer a Gaara y haría entrar en razón a Kankuro si fuera necesario. Con su madre muerta y su padre cada vez más distante debido a su trabajo como Kazekage, solo se tenían el uno al otro. Y estaría condenada si los perdía también. Más vale traidor que muerto. Oh, Inoichi Yamanaka Inoichi, la verdad es que tenía una pregunta, preguntó Eiji Satou en cuanto entramos en su paisaje mental, al día siguiente de los preliminares. El chico parecía estar bien, a pesar de lo que debían hacer, cómo lo harían y el problema que lo había causado todo. Inoichi no pudo evitar maravillarse de la resiliencia del chico, como mínimo. ¿Sí, Eiji? Preguntó el jefe del clan Yamanaka con una ceja levantada. Sin embargo, su mirada se desvió del Satou hacia el paisaje mental que los rodeaba. Daba miedo, incluso era aterrador, cuánto había cambiado y cuánto más detalles tenía ahora. Todos esos días, cuando entró por primera vez y vio la complejidad y la magnitud de lo que Eiji había creado, supo que el chico era alguien excepcional. Se lo habían dicho antes, por supuesto, pero entonces lo supo. Y ahora, menos de una semana después, el lugar no se parecía en nada a antes. O no, en realidad. Al fin y al cabo, seguía pareciendo una réplica de Konoha. Pero la cuestión era que todo tenía muchísimos más detalles. Antes, parecía una pintura muy bien hecha, muy realista, pero una pintura al fin y al cabo. Ahora, parecía que estaban en la verdadera Konoha, si no fuera por la ausencia de gente. Esa cosa morada y ardiente, dijo Eiji, interrumpiendo la apreciación de Inoichi por la increíble creación que era su mente. ¿Qué es eso? Bueno, no era una buena pregunta. Porque, siendo honesto consigo mismo, Inoichi, no sabemos qué es, admitió Yamanaka, con una mueca de orgullo herido. Era el experto de Konoha en lo que a la mente se refiere. Probablemente no había nadie que supiera más que él, ni siquiera fuera de Konoha. Y aún así, esa cosa lo aplastó.
La presencia de Orochimaru se explicaba fácilmente de varias maneras. Desde la más simple, que se trataba de una huella que el Sannin había creado en su propia mente para dejarla en otros y así poder controlarlos, hasta algunas teorías y muy inquietantes en las que todos trabajaban ahora que tenían más información sobre lo que antes creían que era un sello y nada más. Sin embargo, nadie tenía ninguna idea sobre la cosa púrpura y ardiente, como la llamó Eiji. Nuestra mejor suposición es que se trata de un elemento corrosivo para la mente, explicó Inoichi. Las señales visuales están ahí, por lo que sabemos, pero hay algunos detalles muy extraños que aún nos hacen especular. En definitiva, creemos que su propósito era debilitar la mente para que el falso Orochimaru pudiera afectar más fácilmente a las víctimas. El Yamanaka sintió una sonrisa compasiva dibujarse en su rostro mientras Satou fruncía el ceño, caminando lentamente hacia el cubo que había formado alrededor del tema de conversación. Solo podía imaginar cómo se sentiría tener esas cosas en la mente. No era un pensamiento agradable, eso sin duda. Bueno, aquí estamos, dijo Eiji, volviendo su rostro impasible hacia el cubo. A decir verdad, Inoichi parecía la pesadilla de cualquier Yamanaka. Nadie querría manipularlo si se lo dijeran. Le aterraba tener que lidiar con algo así. Había sido cada vez más difícil cuando lo crearon, pero ahora, ni siquiera sabía la habilidad necesaria para intentar hacer algo con él. La superficie estaba tan increíblemente tallada que no había un solo punto que no estuviera diseñado. Las imágenes que pintaban los rostros parecían no tener significado, pero aún así, todas parecían obras de arte, por abstractas que fueran. Pero ni siquiera eso era todo. Estaba seguro de que había algo más. ¿Hay algo más que la superficie?, preguntó Inoichi, casi temiendo la respuesta. Tiene 1 pulgada de ancho, asintió el chico. En la cara interior hay diferentes diseños y ese cubo está conectado a otro 1 pulgada más pequeño. Y así sucesivamente hasta que tocan la presencia corruptora, sea lo que sea. Una auténtica pesadilla, pensó el Yamanaka mientras se acercaba al constructo. Y, al acortarse la distancia entre el cubo y él, vio que había aún más de lo que había notado inicialmente. Grabados que no habría podido ver de no haber estado justo al lado. ¿Qué habrías hecho si fueras un Yamanaka, Eiji?, se preguntó Inoichi mientras un escalofrío le recorría la espalda. Sin embargo, el sentimiento se intensificó cuando recordó lo que seguía en el cronograma. Bien, veamos al falso Orochimaru, dijo Inoichi, haciendo un esfuerzo titánico por ocultar su miedo a ir allí. Ese infierno absoluto que Eiji había creado para contener a Orochimaru. Mientras él y el chico se hundían bajo el suelo del paisaje mental, el jefe del clan reprimió una mueca. Podía sentir el sudor frío metafórico formándose en su piel. O tal vez era su cuerpo el que reaccionaba así. No le sorprendería. ¿Ese lugar era? ¿Qué te inspiró a hacer esto, Eiji?, preguntó Inoichi. ¿Qué inspiró a un niño a crear algo tan aterrador?, tradujo su mente. No me gusta perder el juicio. Me han dado algunos genjutsu que hacen eso, dijo el niño lentamente. Los odio. Y también les tengo miedo. Así que hice esto para Orochimaru. Para compartir mi miedo, ¿sabes? Habló, terminando con una leve sonrisa que inquietó al adulto más de lo que hubiera querido admitir. Y, al ver al Sannin ante ellos, Inoichi solo pudo pensar que Eiji lo había logrado. El hombre, alguien que aterrorizaba a la gente de todas las naciones elementales, estaba pálido y sudoroso. Temblaba en el sitio, con la mirada fija en todas direcciones. Ni siquiera era el típico tono blanco de su rostro por el que todos lo conocían, no. Este parecía enfermizo y febril, con los ojos hundidos y rodeados de negro. La presencia tampoco parecía notar su presencia, salvo que sus ojos, ahora apagados, se posaron repentinamente en ellos. Era más como mirar a través de ellos, reconociendo que había algo allí, pero sin la suficiente presencia de ánimo para mirarlo. Inoichi casi sintió lástima por el falso. Casi. Todo parece estar bien, dijo el Yamanaka tras un largo momento en el que deseó terminar su inspección antes. Cuanto menos tiempo pasara en un lugar así, menos probabilidades habría de que él mismo necesitara la ayuda de un Yamanaka. Sigue revisándolo con regularidad y le echaré otro vistazo la semana que viene. Claro, asintió Eiji casualmente, como si no estuvieran en medio de un infierno especialmente retorcido. Estoy muy contento de que estés de nuestro lado, Eiji Satoru, pensó Inoichi para sí mismo. Oh, equipo Kirigakure, no puedo creerlo. Nos han matado a 2. Gritó Raijin, golpeando una pared como si fuera la causa de todos sus problemas.
Incluso un día después de las preliminares, no podía dejar de quejarse. Hasta Aku. ¿Y esa rubia? ¿Cómo supo que podía usar rayo? ¿Cómo se preparó para mí? Jajaja, la diatriba se interrumpió cuando su Jounin Sensei empezó a reír. No estaba preparada para ti, mocoso, arqueó una ceja ante la forma en que se dirigían a él. Estaba preparada para el chico de la espada. Todos los mocosos de Konoha lo estaban, explicó Zabuza, visiblemente divertido. ¿Eiji Satou? Respondió Aku, tras memorizar el nombre del chico que poseía uno de los tesoros nacionales de Kirigakure, al igual que los otros dos genin. Que la nación no lo hubiera perseguido no significaba que no lo tuvieran vigilado, eso era seguro. Así que los genin de Konoha lo tenían como referencia para compararse. Y así, se hicieron mucho más fuertes al intentar alcanzarlo, continuó Zabuza tras su alumno. Y les funcionó de maravilla, eso lo pudimos ver. Pasamos por una guerra, gruñó Raijin. ¿Y me dices que son más fuertes porque tuvieron un compañero más fuerte? No hiciste gran cosa en la guerra, mocoso, reprendió Zabuza, con un tono cada vez más frío y cortante. Aku guardó silencio después de eso, mientras Choujurou se empequeñecía contra una esquina de la habitación. El chico que provocó el cambio, él mismo, tragó saliva y sintió un sudor frío correr por su frente. Ninguno de ustedes lo hizo, ni siquiera Aku. Después de todo, no había dejado que el usuario de hielo hiciera mucho. No iba a desperdiciar todo el esfuerzo invertido en crear la herramienta perfecta solo para que muriera en la guerra, no. Puede que hayas luchado aquí y allá. Peleas de patio de colegio, en el mejor de los casos, comparado con lo que realmente ocurrió allí, continuó el Jounin. Así que no te sientas con derecho a nada por la guerra. Y además, recalcó, inclinándose y mirándolo fijamente a los ojos. ¿Cuándo se me puso delante? Pensó el genin aterrorizado mientras le temblaban las manos y las rodillas. Estar en una guerra no te hace más fuerte que nadie. Todo se reduce a cuánto trabajes para conseguir esa fuerza. ¿Entiendo? Sí, señor. Raijin, y Choujurou, aunque no era a él a quien se dirigían, respondió con la espalda recta. Bien. Ahora tú, Zabuza volvió la mirada hacia el tímido chico de pelo azul. El único que había pasado a la final. Voy a disfrutar entrenándote para el resto de estos exámenes tontos. El chico sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Quería hacerse más fuerte, sí. Pero no estaba seguro de cuánto podría sobrevivir bajo el entrenamiento del demonio. Y mucho menos cuando éste se centraba únicamente en él. Sin embargo, se mantuvo erguido y miró fijamente a su sensei. Choujurou podía ser tímido y falto de confianza, pero era el único que había aprobado. Y eso significaba que recaía sobre sus hombros demostrar el poder de Kirigakure. Y lo haría. Zabuza-sama, yo también quiero mejorar mi entrenamiento, repitió Aku, y su maestro tuvo que parpadear, sorprendido por la asertividad en la voz del chico. Nunca lo había oído hablar así, y menos al propio Zabuza. El portador del Kubikiribouchou solo pudo ladear la cabeza y parpadear. Me gustaría aumentar mi poder de habilidades, si le parece bien, Zabuza-sama, añadió el chico tras un momento de silencio. Ah, así que ya está, ¿eh? Preguntó el Jounin con una sonrisa disimulada bajo las vendas. En cierto modo, tenía sentido. Aku nunca había sido tan superado ni derrotado con tanta facilidad. Había luchado, por supuesto, incluso había fracasado, por raro que fuera. Pero el usuario de hielo nunca había sido derrotado con tanta contundencia. Por supuesto. Espera. Yo también quiero entrenar. Raijin saltó, su espíritu competitivo despertado por la atención de sus dos compañeros. Necesito más potencia, más velocidad, más habilidad, más, todo, dijo. Porque, al final, no había sido suficiente. No había tenido suficiente poder para dominar a la rubia. Tenía habilidad, sí, pero no la velocidad ni la fuerza suficientes para aprovechar la oportunidad con la suficiente rapidez. Y eso le había costado el combate. Y eso fue un golpe para su orgullo. Tras salir de las calles, pensó que por fin se estaba convirtiendo en alguien. Ya no iba a dormir con el estómago vacío. Ya no lo maltratarían para que le robaran lo poco que conseguía. Ya no era solo otro niño débil, huérfano por la guerra civil. Lo habían convertido en ninja. Lo habían considerado un talento. Lo habían puesto bajo alguien tan fuerte como el demonio de la niebla. Lo habían entrenado para ser el portador de una de las espadas legendarias. Pero, al final, nada de eso importó. Fue derrotado por algo tan simple como veneno.
Un gas venenoso invisible e inodoro, pero solo veneno al fin y al cabo. Qué humillante era ser derrotado no con fuerza, ni con velocidad, ni con los elementos, sino con veneno. Se sintió como ese niño medio muerto de la calle, hambriento y muriendo de sed, una vez más. Y lo odiaba. Ja. Zabuza soltó una carcajada al ver el fuego en los ojos de todos sus alumnos. Prepárense, mocosos. Oh, Eijisato entonces, y Noichi no me lo dijo, empecé a decir, de pie frente a Anko, una vez más. ¿Nos dieron permiso para probar la marca maldita? Sí, respondió mi sensei, aunque no parecía nada contenta, con el ceño fruncido y un tono serio, poco habitual en ella. Lo intentaremos varias veces a ver qué tal va y cómo te afecta a ti y a tu paisaje mental. Si detectamos algo que parezca un problema, detendremos el entrenamiento inmediatamente, sin peros ni nada. ¿Quedó claro? Preguntó con voz firme. Cristal, respondí con seriedad, porque la situación lo exigía. Aunque estaba pensando. Eso siempre es algo peligroso, señaló Anko con una leve sonrisa y puse los ojos en blanco. Que realmente no tengo nada que consuma mucho chakra. O, al menos, nada que lo gaste rápido para aprovechar el efecto de la marca, ¿sabes? Expliqué con ligereza. Menos mal que me habían dicho lo que hacía la marca en algún momento durante mis revisiones, de lo contrario no habría podido decir todo esto antes de probarla. Sí, eso nos lleva a la segunda parte de tu entrenamiento del próximo mes, asintió Anko, esta vez con menos ganas de decírmelo. Y eso me hizo sospechar. Después de todo, ¿qué podría hacer a Anko más reticente que la marca maldita? Me sugirieron que puedo pasarte el contrato de invocación de serpientes, dijo, y de repente su reticencia cobró sentido. ¿De verdad tienes el contrato? Pregunté con una ceja levantada. Debía estar en posesión de Orochimaru. Era imposible que el Sannin lo hubiera dejado ahí. No, admitió ella negando con la cabeza. Pero aún puedo invocarlas. Y así, puedo hacerte una prueba para ver si las serpientes estarían dispuestas a colaborar contigo. Debería ser imposible. Más que eso, de hecho. Pero lo más probable es que solo puedas invocar a ciertas serpientes, igual que yo. Bien, ¿qué tengo que hacer? Pregunté, porque no iba a dejar pasar la oportunidad de aprender cualquier invocación. De hecho, eran una de mis cosas favoritas del mundo de Naruto. Y el juego debería hacer que convertirse en sabio sea una posibilidad seria, lo cual sería una gran ventaja. Pero hay una segunda opción, continuó, sin parecer más contenta por tener otra posibilidad además de las serpientes. Alguien más me lo dijo. Mi mente se preguntaba distraídamente quiénes eran todos esos que le contaban cosas sobre cómo entrenarme. Danzo, probablemente, pero parecía que había más gente detrás de todo esto. Hiruzen, quizás. ¿Que podrías intentar conseguir tu propio contrato? Terminó y parpadeé mientras mi mente se reiniciaba. ¿Eh? Pregunté con inteligencia. ¿Conseguir mi propio contrato? ¿Qué? ¿Pensabas que los contratos aparecían de la nada? Preguntó, visiblemente divertida por mi sorpresa. Hay una manera de contactar con los animales de invocación. Es muy sencillo, la verdad, empezó, con su voz de sensei, que rara vez usaba. Simplemente usas el jutsu sin contrato. Invocará a una o varias criaturas específicas con las que seas compatible, y podría invocarte a un dominio de invocación por reversión. ¿Eso de verdad puede pasar? Pregunté con una ceja levantada. Parecía algo que rara vez ocurre. Y aunque tenía una pequeña esperanza de que me pasara, prefería ser realista. Con o sin juego, en este tipo de cosas no había garantías. Sí, puede ser, asintió con seriedad. Aunque yo no me haría ilusiones. Eres genial, mocoso, más que genial. Pero a este tipo de personas no les importa lo bueno que seas. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para que eso suceda? Pregunté con curiosidad. Nadie lo sabe. Cada dominio conocido tenía diferentes, y ni siquiera nos han dicho cuáles eran, se encogió de hombros. Aún así, la segunda opción conlleva un cierto peligro, independientemente del resultado que se obtenga. Así que piénsalo y. Prefiero la segunda opción, la interrumpí con decisión. Como ya mencioné, invocar era una de mis cosas favoritas. A menudo había teorizado sobre qué me gustaría hacer o qué animal preferiría conseguir. Al final, entre serpientes y alguna otra invocación, me quedé con la que me tocaba. No me malinterpreten, la verdad es que me gustaban las serpientes. No me gustó que tuvieran tan mala fama en el mundo de Naruto gracias a Orochimaru.
Aunque, si no recuerdo mal Amanda, ellas mismas eran bastante malas. Y aunque había trabajado con algunas invocaciones de Anko, no había muchas que fueran realmente buenas. Además, ¿de qué servía conseguir un contrato de invocación si no podías invocar a los jefes? ¿Podría siquiera convertirme en un sabio serpiente sin el apoyo de los jefes? Tenía muchas dudas al respecto. Por otro lado, si obtenía el primer resultado y solo conseguía una o varias invocaciones, no tenía mucho que perder. Al fin y al cabo, tendría la misma utilidad que tener algunas serpientes. Y con ello tenía la oportunidad de conseguir un dominio de invocación, lo que significaba invocaciones de nivel jefe y un camino hacia el modo sabio. Podría correr ese riesgo. Además, estaba 90% seguro de que una persona podía tener varios contratos. Así que, de todas formas, podría arriesgarme con los snacks más adelante si la apuesta no salía bien. De hecho, ya que estaba en ese tema, aunque, continué, menos seguro de lo que había sonado antes, ¿puede una persona firmar más de un contrato? Antes de recibir alguna respuesta, recibí un golpe en la nuca. Interrúmpeme otra vez, mocoso, te reto, amenazó mi sensei. Pero sí, en teoría podrías firmar más de uno. Pero las posibilidades de que una invocación del dominio te acepte disminuyen drásticamente si tienes un contrato diferente. Eso fue desafortunado. Sin embargo, estaba bastante seguro de que podría convencer a las serpientes de que me dieran una oportunidad si llegaba el caso. Sobre todo después de acabar con Orochimaru. Necesitaría ser bastante fuerte para que me escucharan, pero podría lograrlo con el tiempo. Esa era otra razón para posponer ese contrato por ahora. Pero primero tenía que ver si el plan fallaba. Opción 2, entonces, asentí con decisión, sonriéndole a Anko cuando ella negó con la cabeza con una media sonrisa. ¿Por qué esperaba otra cosa? Murmuró para sí misma. Y conociéndote, me sorprendería que no consiguieras un contrato de dominio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pregunté. A partir de ahí, Anko pasó el resto del día enseñándome los sellos de mano del jutsu de invocación y los demás detalles de la técnica. Como no tenía contrato, pude obviar todos los pequeños detalles que lo habrían complicado. Al parecer, tendría que reaprender la técnica una vez que obtuviera el contrato, ya que había muchos aspectos específicos de cada invocación, principalmente en cómo se movía el chakra con los sellos de mano. Algunos incluso cambiaban uno o dos sellos. Bueno, mocosa. A menos que quieras más tiempo para pensar, adelante, me dijo Anko, intentando parecer indiferente. Sin embargo, su nerviosismo era evidente, lo cual lo decía todo. Por un segundo, me pregunté si se había opuesto a enseñarme esto, pero la habían obligado. Era una posibilidad, después de todo. Aún así, no podía dejar pasar esta oportunidad. Ese día aprendí que morderse un dedo hasta hacerme sangrar parecía mucho más fácil de lo que era. Pero tenía que hacerse, y era una de las maneras más rápidas de hacerlo. Al final de la secuencia del sello, puse la palma de la mano en el suelo y los dibujos negros se extendieron sobre la tierra. El sello circular se extendió bajo mis pies hasta que estuve de pie en el centro y entonces todo se volvió negro por una fracción de segundo. Al parpadear, abrí los ojos a una visión completamente diferente y no pude evitar sonreír. Ganador. Pensé. Luego miré a mi alrededor. Ya lo vi venir, reflexioné, mirando a la criatura más grande que me rodeaba. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Fin del capítulo. Hola chicos. ¿Cómo están? ¿Fue cruel dejarlo así? Sí. ¿Me arrepiento? No. Un capítulo con un toque de interludio, lo admito. Pero me gusta, y por eso se queda. Aparte de eso, y no tengo mucho que decir hoy. Raro, ¿verdad? Una breve nota del autor por una vez. Como siempre, si no puedes esperar hasta la próxima semana para el siguiente capítulo, hay hasta 3 nuevos capítulos en mi Patreon sobre patreon.com/Adriankin pregunta aleatoria. Estoy seguro de que el 90% de ustedes ya saben lo que son, pero ¿cuáles creen que son las invocaciones de animales para Eiji? Nos vemos. Capítulo 48. Ni un segundo después de que la pregunta saliera de mis labios, una de las criaturas saltó hacia mí, con los colmillos brillando amenazadoramente. Aunque quizá solo fuera por estar hiperconsciente de ellos. Eso sí, las cuchillas metálicas en sus patas delanteras. Porque claro que tiene cuchillas. Si los sapos pueden tener espadas, ¿por qué estos no las tendrían en las patas? Pensé con ironía.
Saltando a un lado para esquivar sin necesidad de usar habilidades ni jutsus, observé al grupo de animales, probablemente muy inteligentes. Agucé el oído para detectar si algo se movía detrás de mí. Justo cuando estaba a punto de abrir la boca y preguntar algo, porque no quería arruinar mi encuentro con la posible invocación, mis ojos captaron un hilo que se dirigía hacia mí. Al saltar sobre ella, vi a una de las criaturas sujetando un extremo de la cuerda mientras otra había saltado igual que la primera, tirando del otro extremo. Al aterrizar de nuevo, miré a mi alrededor y chasqueé la lengua. Quería hablar, pero parecía que estas criaturas no estaban dispuestas a hacerlo. ¿Es una prueba o solo quieres vencerme? Pregunté, más confundido que molesto. Porque si de verdad intentaban atacarme de alguna manera con esos intentos, me sentí más insultado que preocupado. Entonces, ¿te crees superior a nosotros, humano? Una voz suave habló a mis espaldas y me giré. Mis ojos se encontraron con unos ojos rojos y brillantes en un cuerpo completamente negro. ¿Crees que mis hijos son demasiado débiles para ti? Me pregunto si esos ataques tienen sentido. Porque claramente no están a mi altura, respondí encogiéndome de hombros. Aunque parecen bastante pequeños, así que supongo que son jóvenes, reflexioné mientras mis ojos se dirigían al primero que había saltado. Esos son, continuó la única criatura que había hablado hasta el momento. Supuse que era el jefe, ya que era, con diferencia, el más grande que había visto hasta el momento. Hacía tiempo que no venía nadie a nuestros dominios, y mucho menos sin invitación. Así que, a ver, humana, si tienes lo que hace falta para que consideremos tenerte como nuestra invocadora. Kumogari, si te parece bien, y entonces, una criatura a su izquierda se movió. Su tamaño era más o menos el medio entre los más pequeños que me atacaron antes, que eran aproximadamente del tamaño de mi brazo, y la jefa, que era tan grande como un edificio, y no tan pequeña. Sus dos patas delanteras tenían cuchillas, aunque estas parecían más puntas de lanza que katanas, como las del primer animal. Sus 6 patas restantes también tenían, aunque más pequeñas, puntas puntiagudas similares. Sus 8 ojos negros me miraban fijamente desde su cuerpo marrón claro. Una araña de aspecto muy amenazante, debo admitirlo, y eso sin tener en cuenta que estaba increíblemente armada. Al igual que el primero, saltó. Esta vez, sin embargo, tuve que alejarme con un parpadeo. Era mucho más rápido que el primero, eso seguro. Los arácnidos a nuestro alrededor empezaron a retroceder, formando un círculo con nosotros entre ellos. Parecía un espacio propio. Haciendo crujir el cuello al ver cómo la araña giraba, saqué a Nuibari de la vaina que tenía a la espalda. Mi mano izquierda sujetaba el alambre mientras que la derecha agarraba la empuñadura de la espada. Antes de que la araña, Kumo o lo que fuera, pudiera saltar de nuevo, le lancé la aguja de coser. La espada voló certera, pero la criatura, obviamente, no era ninguna idiota. La esquivó justo a tiempo. Está bien, pensé con una sonrisa burlancia. Después de todo, Nuibari ya estaba firmemente plantado en el suelo detrás de la araña, con el hilo aún en mi mano. Con otro parpadeo, el alambre de la espada golpeó a la araña igual que ese dúo lo había intentado antes conmigo, pero eso no fue todo. Al instante activé hilo aturdidor y flujo de chakra, lo que provocó que la arácnida comenzara a retorcerse como loca. Se escapó, por supuesto, pero eso tampoco importó. Le había dado un buen golpe y podía seguir adelante. Con otro flicker, estaba justo frente a él. Usando el impulso de taijutsu intermedio, le di una patada a la criatura con todas mis fuerzas, lanzándola a volar y casi golpeando a una de las arañas que formaban el anillo. Entonces, tiré del hilo de Nuibari para que la espada volviera a mí. Al atraparla, retiré el brazo para lanzarla de nuevo. Esta vez, sin embargo, cambié mis títulos para que me representara como portador de Nuibari. Mientras tanto, decidí ir a por todas y activar sed de sangre y kenjutsu intermedio. El resultado fue que la espada apareció literalmente frente a la araña. Menos mal que no le apunté al cuerpo, o habría muerto en ese mismo instante, probablemente con mis posibilidades de conseguir un contrato. No sabía que también se tomaría el clan araña, o lo que fuera, que matara a uno de los suyos. A las arañas de verdad probablemente no les importaría, pero sabía que no debía aplicar la lógica al mundo en el que me encontraba. En lugar de dispararle a la araña, Nuibari se volvió a clavar en el suelo, esta vez entre sus patas. Dejando la cuerda metálica colgando flácida en mi mano, usé varios flickers encadenados en círculo alrededor de la araña. El resultado fue una araña más grande que un humano, enredada en una bola con un hilo brillante.
Entonces, comencé, deteniendo mi carrera junto al arácnido inmovilizado. ¿Esto cuenta como una victoria o tengo que freírla, a él, lo que sea? Pregunté, señalando con la cabeza a mi oponente incapacitado. Tarareó la araña jefa, y aunque sus ojos rojos no se movieron, pude imaginarla mirándonos a mí y a su subordinado. ¿Se consideraban subordinados? ¿Había una palabra mejor? No eres tan malo como otros humanos que nos precedieron, admitió, y casi solté un grito de alegría. Ojalá no hubiera habido un dejo de diversión en su voz. Kumoken, veamos si realmente es apto para hacer un contrato con nosotros, ¿de acuerdo? Dijo entonces, y de repente me di cuenta de que esto sería mucho más difícil de lo que esperaba. Aún así, había un rincón en mi mente que no sentía nada más que emoción por esto. Claro, Kumooshi, dijo una voz más grave, obviamente masculina, detrás de mí. Y al girarme, me di cuenta de que sí. Esto no sería nada fácil. En cierto modo, esta araña se parecía a la que acababa de vencer y aún estaba sujeta por el hilo de Nuibari. Sin embargo, mientras que aquella parecía tener lanzas en las patas, esta parecía haber optado por un camino mucho más brutal. Esta tenía cuchillas mucho más largas y, además, dentadas, lo que presagiaba una herida mucho más dolorosa, como mínimo. Además, había algo más que la hacía mucho más intimidante que la anterior. Era más grande que la araña jefe, Kumooshi. Supongo que no serás lento con lo grande que eres, ¿verdad? Pregunté con una media sonrisa incómoda mientras lo miraba. La única respuesta que obtuve fue uno de los gigantescos glaces que se dirigía hacia mí. Y cuando digo que se dirigía, me refiero a teletransportarse, porque la cosa ya estaba sobre mí antes de que me diera cuenta de que venía un ataque. Me aparté a un lado y solté una risita nerviosa. Ya me lo imaginaba. ¿Vas a seguir hablando o empezarás a pelear? Preguntó Kumoken, sin ninguna impresión. Hay que conversar y todo eso. Pero lo haremos como quieras, grandulón, respondí, parpadeando de nuevo. Esta vez, al detenerme, tiré del hilo de Nuibari, lo que hizo que la araña anterior girara en el aire mientras el cable se desenrollaba. Habría sido una escena cómica si no hubiera estado concentrado en otro arácnido. Con taijutsu y kenjutsu intermedios aún activos, solicité carrera y carrera libre. Mi plan improvisado requería un poco más de precisión que con el parpadeo, después de todo. Con todas mis mejoras activas, me lancé hacia la araña gigante. Se movía rápido, rapidísimo, pero no tanto como para no poder seguir sus movimientos aunque lo intentara. Por eso, en lugar de ser empalado en su segundo intento, salté y me subí a una de sus piernas. Inmediatamente, le hice un corte en la extremidad con Nuibari. Probablemente no le haría nada, pero significaba activar el efecto de Glowdown, y eso era todo lo que quería. Con aún más velocidad, ahora podía jugar un poco con la araña sin correr riesgos, y por eso me reí. En lugar de abordar mi evidente falta de respeto, Kumoken siguió intentando cortarme con sus espadas. Sin embargo, fue en vano. Podía esquivar todos sus ataques con mi velocidad. Incluso cuando no podía, era entonces cuando el parpadeo regresaba. Simplemente no había forma de que me alcanzara. Mientras tuviera puntos de energía, claro está. Eso le puso un límite de tiempo a mi jueguito, pero no importaba. No era que toda mi estrategia fuera esquivarlo, no. Eso era solo la parte divertida. Lo más complicado era enredarle las piernas con el hilo de Nuibari. Al fin y al cabo, ya le había mostrado esa carta, así que debía tener cuidado. Pero lo hice menos obvio, saltando, aprovechando algunas oportunidades para ataques que no servirían de mucho, pero que hacían parecer que realmente lo estaba intentando, y otras cosas como etiquetas explosivas, y quizás todo eso bastaría para distraerlo. Al menos ese era el plan, hasta que la araña se detuvo, movió todas sus patas e hizo inútil todo mi esfuerzo. Fue un buen truco, comentó Kumoken, sin rastro alguno de burla. O no mostró mucha emoción o realmente pensó que no era un mal plan. Decidí optar por lo segundo, al menos mentalmente. Gracias, dije con un suspiro, antes de sonreír. Pero qué bueno que no fue solo eso, ¿verdad? Pregunté, haciendo crujir el cuello y sonriendo con suficiencia a la araña, que movió las patas, insegura. ¡Y qué buen farol! Gritó el arácnido cuando me quedé allí parado unos segundos. Esta vez, un ligero enfado se deslizó en su tono. Pero seguí sonriendo con suficiencia, incluso mientras su extremidad afilada volaba hacia mí. Después de todo, tenía un plan B. Nuibari tenía un buen alambre, eso era cierto.
Pero ya usaba alambre antes de conseguir la espada, y tener una versión legendaria de mi herramienta ninja favorita no hizo que la normal quedara obsoleta al instante. Sobre todo cuando nadie esperaba que la usara. Entonces, se convirtió en una carta bajo la manga. Con un flicker bien colocado, activé mi plan B y logré atrapar 5 patas de Kumoken, una de las cuales era la afilada que no había usado en su ataque. Antes de que la gigantesca criatura pudiera liberarse con su fuerza y tamaño, activé hilo aturdidor, flujo de chakra e hilo viviente para añadir un poco más de fuerza a la sujeción, que no dependía solo de mí. El resultado fue menos elegante de lo que me hubiera gustado, ya que la araña seguía retorciéndose, lo que me atrajo y casi me hizo volar. Aún así, lo tomé todo como un éxito. Estaba luchando contra un arácnido que probablemente estaba justo debajo de la invocación del jefe, o eso supuse. Esos no eran nada despreciables, al menos antes del salto temporal. Parece que esta tiene potencial, ¿no te parece, Kumoken? Preguntó la jefa. Cuando se puso detrás de mí. Grité mentalmente mientras casi saltaba a un lado y me giraba hacia ella. No sabía si la diversión en su voz provenía de ese pequeño truco o del estado en que había quedado su amigo. Después de nuestra pequeña batalla. El grandullón seguía retorciéndose, pero ya se había puesto de pie y parecía listo para intentarlo de nuevo, probablemente con más seriedad. Eso parece, respondió Kumoken, aunque de mala gana. Es cierto que decir que no sería como burlarse de sí mismo, ¿no? Pensé, conteniendo una carcajada. Bueno, como dije antes, comencé con naturalidad, como si no hubiera estado luchando hace un segundo. ¿Cómo hacemos? Me interrumpió una punzada en el brazo derecho. Al girarme para ver qué pasaba, vi una araña rosa pálido, casi blanca, un poco más grande que mi mano, mordiéndolo. Justo cuando estaba a punto de apartarla de un manotazo, se detuvo, se apartó y me miró fijamente. ¿Cuándo llegó ahí? Ahora, dijo una voz profunda y mayor desde mi hombro izquierdo, y me giré de nuevo, esta vez para ver una araña azul oscuro, casi negra, sentada, de pie. Sobre ella. Eres nuestro contratista. Puedes invocar a los de nuestro clan si así lo deseas. Cuidado, humano. Una voz femenina, aunque no menos anciana, provenía de la araña rosa que me había picado. Si cometes un error, te pueden quitar este privilegio. ¿De verdad era necesario el doble discurso? Pregunté con una ceja levantada, aunque un poco preocupado por las implicaciones de la mordedura. ¿Era otra prueba? ¿Era venenosa? ¿Bastarían los 18 niveles de resistencia al veneno? A pesar de mis preocupaciones, la gran araña negra habló esta vez. Más bien, rió entre dientes. Han estado practicando, me dijo Kumooshi, así se llamaba, ¿verdad? Ganándose los bufidos indignados de ambas arañas. Como dije, hace tiempo que no viene nadie por aquí, y mucho menos un contratista digno. Y se aburrían, así que lo practicaron, tiene sentido, asentí. Después de lidiar con las travesuras de todos a mi alrededor, estaba más o menos seguro de que todos los que valían la pena destacar tenían una o dos peculiaridades, digamos. Era una forma sorprendentemente precisa de saber si alguien podía ser fuerte o no, que yo supiera. Al menos la mayor parte del tiempo. ¿Y entonces, Kumooshi? Pregunté, levantando una ceja al ver a la gran araña y preguntándome por un momento cómo podía hablar. Un segundo después, casi me di una bofetada por intentar encontrarle lógica a este mundo. De verdad que tenía que parar. Cuando la araña asintió, o mejor dicho, se inclinó hacia adelante, continué. Tú mandas aquí, ¿verdad? He oído que las invocaciones tienen eso. Soy el jefe de la tierra de las arañas, sí, respondió ella. Entonces, les agradezco a ustedes y a su gente por aceptarme, hice una leve reverencia. Habría bajado aún más, pero llevaba sobre mis hombros lo que probablemente eran las versiones de los pequeños sapos que ayudaron a Jiraiya a convertirse en pseudo sabio. ¿Cómo se llamaban? Espero trabajar con todos ustedes. Oh, sí que tienen modales, dijo Kumooshi, y casi pude oír la sonrisa burlona en su rostro metafírico. Me pregunto dónde estaban todo este tiempo. Bueno, todavía no éramos aliados, me justifiqué, evitando encogerme de hombros. Ante eso, la araña se rió. Me pregunto cuánto tardarán las arañas parlantes en dejar de ser una imagen extraña. Creo que me caes bien, mocoso, comentó la araña jefa y sonreí. Tener al jefe o lo que fuera de mi lado sería una gran ayuda. Lo último que necesitaba era que me escucharan en una batalla como la de Naruto con Gamabunta.
Ahora, solo me quedaba esperar que se quedaran conmigo si necesitaba ayuda con un bijulu o algo como lo que el sapo había hecho en el canon. No me serviría de mucho si les caía bien, pero no peleaban conmigo cuando realmente lo necesitaba. Pero por ahora, creo que deberías volver. Probablemente llame a algunos de ustedes para entrenar, solo para avisarles, les dije, más para evitar que se molestaran con una invocación inesperada que cualquier otra cosa. No sabía muy bien cómo iría eso si no les avisaba al menos. También me vendrían bien algunos compañeros de entrenamiento, comenté. Y responderemos a la llamada, respondió una nueva voz, y me giré hacia un lado, donde se alzaba otra araña gigantesca. Era tan grande como Kumoken, pero, en lugar de espadas, este arácnido tenía una armadura. Cada parte de su cuerpo estaba cubierta por una armadura metálica que parecía muy difícil de perforar. Soy Kumo Yoroi, un placer conocerte, invocador. Contuve la risa. ¿Yoroi, en serio? No olvides llamarme para entrenar, dijo Kumoken, y creo oír una sonrisa burlancia. Ojalá no tenga que contenerme la próxima vez, añadió, y su cara de araña ocultaba una sonrisa burlancia. Además, me dijeron que podría haber variaciones en los sellos manuales y demás. Mi voz se apagó al final de la pregunta, mientras una pequeña araña negra caminaba frente a mí con un pequeño pergamino en la espalda. Gracias, dije con una leve sonrisa. ¿Eres descarado? Las arañas siempre están preparadas, respondió Kumo-oshi, aunque a mí me pareció que sonaba claramente satisfecha. Al abrir el pergamino, vi todas las modificaciones del jutsu. Un sello de mano cambiado por aquí, diferentes movimientos de chakra por allá. No era algo demasiado complicado, gracias a Dios. Unas pocas lecturas, con algunos vistazos a las criaturas que me rodeaban, fueron todo lo que necesité para memorizarlo. De todos modos, no era como si fuera a tener que esperar mucho para empezar a practicar. Y también lo anotaría yo mismo, por si acaso. Entonces, con el contrato resuelto, sin peleas a la vista y prácticamente sin hablar, eché un vistazo alrededor por primera vez. No a las arañas, no, sino a la zona en la que estábamos. Parecía ser un agujero en el suelo, en realidad. Grande, sin duda, pero un agujero al fin y al cabo. Algo así como ser una hormiga en la madriguera de un conejo. El tamaño era evidente, considerando que este lugar albergaba arañas del tamaño de edificios no tan pequeños. Aún así, aunque era principalmente tierra y algunas raíces colgando del techo, el lugar tenía una belleza distintiva. O quizás era una sensación. ¿No se supone que estos lugares son legendarios o algo así? Pensé, mientras mis ojos notaban que las raíces en el techo de la cueva / agujero no parecían crecer al azar. En cambio, parecían retorcerse y anudarse formando algún tipo de patrón. No parece que necesites que te lo digan, dijo entonces la araña pálida en mi hombro derecho, casi susurrándome al oído, interrumpiéndome por completo mi apreciación de las vistas. Pero las arañas somos cazadoras, y tú también lo serás. Ten paciencia, continuó el oscuro a mi izquierda. No te preocupes por el honor ni la justicia. Coloca tus trampas, engaña a tus presas y derrota a tus enemigos. Ahora nos representas, cazador. Haznos sentir orgullosos. El pálido se apoderó de todo una vez más, y con esas últimas palabras, todo se volvió negro otra vez. Cuando parpadeé, el humo se estaba disipando y allí estaba mi maestro, luciendo inmensamente aliviado. ¿Alguien sabe qué invocaré? Pregunté con una sonrisa burlancia. Sin embargo, en mi interior, me aseguré de grabar las palabras de la araña en mi mente. No parecían pedir nada irrazonable, y de todos modos no lo haría, pero era mejor ir a lo seguro. Un contrato y un camino hacia las artes sabias serían geniales en ese momento, pero sobre todo en el futuro. Nueva habilidad adquirida. Técnica de invocación. Arañas, NVL1 nuevo título adquirido. Contratista del clan araña nueva ventaja adquirida. Contratista del clan araña mi sonrisa se hizo más grande. ¿Lobos? Preguntó Anko con interés. Alguien tenía curiosidad, eso era cierto. Mi cara parecía ser toda la respuesta que necesitaba, porque lo intentó de nuevo. ¿Leones? Arañas, respondí con una amplia sonrisa. No es tan impresionante, pero tampoco es sorprendente, se encogió de hombros. No dirías eso si hubieras visto a los jefes, señalé. En serio, si Kumoken, Kumo-yoroi y Kumo-oshi no eran impresionantes, no sé qué lo era. Además, las arañas molan bastante en general. Eso dices ahora, mocosa, dijo mi sensei, negando con la cabeza y sonriendo.
Entonces no hay problemas con el contrato. Una pelea aquí, una pelea allá, nada más, dije con la mano. Dice que no es gran cosa, la oí quejarse y casi me reí. Sabía que pensaría eso. Mientras tanto, pedí las nuevas pantallas. Técnica de invocación. Arañas, NVL1 técnica de rango C con la que el usuario puede invocar arañas para que le ayuden. Sellos de mano, 5 consumo, variado lista de invocaciones es la primera vez con un consumo que dice variado, noté con curiosidad. Y la primera vez con eso de la lista, fruncí el ceño. Mentalmente hice clic en el más y la pantalla quedó en blanco. Supuse que, en algún momento, guardaría los nombres de las arañas que conocía para ver qué podía invocar. Al menos, eso fue lo único que se me ocurrió. Requería hacer pruebas, pero eso ya estaba en los planes. Luego pedí el título. Contratista del Clan Araña aumenta las estadísticas al luchar junto a miembros del Clan Araña en un 20%. Un nivel inferior al de portador de Noibari, es sorprendente y un poco decepcionante, pensé, al notar que era un 10% inferior a la ventaja de la espada. Aún así, si las sumo, tengo una mejora del 50%. ¡Qué locura! Y por último, pero no menos importante, el perk. Contratista del Clan Araña abre la posibilidad de Spider Senjutsu para el usuario. Tuve que hacer un esfuerzo físico para no echarme a reír. Perfecto, gritó mi mente con alegría. Simplemente, perfecto. ¿Ya estás planeando cómo asustar a la gente con tus arañas, mocoso? Preguntó Anko, sacándome de mis pensamientos, pero sin borrar mi sonrisa. ¿Ya te distrajiste? Me quedé mirándola, sin dejar de considerar las posibilidades que se me abrían. Y ni hablar del senjutsu en el futuro, podía hacer tantas cosas ahora, incluso con arañas pequeñas y normales. Me estás asustando sin las arañas, mocoso. Sensei, me voy a divertir muchísimo de ahora en adelante, ya lo sé, dije. He creado un monstruo, murmuró, antes de que una sonrisa se dibujara en su rostro, imitando la mía. Nunca he estado tan orgullosa, añadió, secándose una lágrima imaginaria. Ahora, cuéntame todos los detalles, Eiji. No te olvides de nada. Bueno, antes que nada, además de la marca maldita y el entrenamiento de invocación, estaba pensando en crear mi propio jutsu elemental, le susurré mientras ella empezaba a aplaudir fingiendo entusiasmo. Necesito los libros y todo, pero confío en que puedo hacer uno en 2 semanas. Me quedan 2 semanas para entrenarlo hasta que pueda usarlo con al menos 1 o 2 sellos manuales. ¿Tienes idea de lo increíble que suena? Preguntó, interrumpiendo la actuación por un momento. ¿O de lo loco que es que te crea? Sé que soy genial. No hace falta que me lo digas, dije, ganándome un puñetazo en el hombro. Y tengo una profesora igual de genial. Me gusta más, asintió. Ahora, continuó con una sonrisa de vuelta, ¿qué tenías en mente para ese jutsu? Me alegro mucho de que lo preguntes, Anko-sensei, comencé antes de contarle mis planes para las finales. ¿No tienes piedad de tus compañeros genin? Preguntó cuando terminé mi explicación y ella terminó riéndose de mis ideas. Sabía que había una razón por la que me gustabas, mocoso. Fin del capítulo. Hola chicos. ¿Cómo están? Así que, después de unos capítulos con algo de confianza, vuelvo a dudar de mí mismo. Todo está bien en el mundo otra vez, chicos, pueden salir de los búnkeres. En fin, no me gusta nada tener que usar el traductor de Google para encontrar el nombre de la araña, y mucho menos lo horrible que suena, pero es lo mejor que pude hacer. Disculpen si a alguien le molesta, sé que me molesta, se lo aseguro. No pensé que me tomaría todo el capítulo escribir esto, pero a estas alturas, debería esperar este tipo de cosas con mi escritura. Espero que no les moleste, chicos, de verdad que sí. Como siempre, si no puedes esperar hasta la próxima semana para el siguiente capítulo, hay hasta 3 nuevos capítulos en mi Patre sobre patreon.com/Adrián Dato curioso. Los lobos y los leones estaban huyendo para ser las invocaciones de Eiji, junto con las serpientes. Al final, decidí optar por la ruta de invocación original, ya que había mucha gente entusiasmada y decidí mantener la temática de animales pequeños que las babosas, los sapos y, en cierto modo, las serpientes me habían propuesto. Pregunta aleatoria. ¿Cuál crees que será el nuevo proyecto de Jutsu de Eiji? Nos vemos. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.